es un protagonista de las noticias de las últimas horas, de los últimos días, de los últimos meses, posiblemente de los últimos 2 años en Cuba. Es una persona que además, por pura casualidad, no lo sabíamos, hemos escogido para Historias de Vida de hoy y resulta que está cumpliendo años y lo va a celebrar con nosotros. Pero se los presento enseguida. Le doy la bienvenida ya en nuestro estudio al doctor Vicente Vélez Bencomo. Vean por qué decimos que es tan importante nuestro invitado de hoy. Doctor Vicente Vélez Bencomo, director general Instituto Finlay de Vacunas. Científico cubano con una trayectoria reconocida a nivel nacional e internacional, es el autor principal de la vacuna de antígeno sintético contra el Haemophilus influenzae tipo B. Es ingeniero químico por el Instituto Lomonosov de Moscú. Doctor de Estado por la Universidad de Orleans, Francia, 1983. Doctor honoris causa de la Universidad Canadiense de Quebec en Montreal y miembro de la Academia de Ciencias de Cuba, entre otros. En 1984 asume la dirección del Laboratorio de Carbohidratos, que en 1990 se fortalece y cambia su nombre como Laboratorio de Antígenos Sintéticos de la Facultad de Química de la Universidad de La Habana. En el 2008 es designado como director del Centro de Química Biomolecular, CQB, creado a partir de la unión entre el Centro de Química Farmacéutica, CQF, y Laboratorio Universitario. Ha recibido diversos premios como el Premio Especial del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, al resultado de mayor relevancia científica, 1999 y 2004. La medalla de oro de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI, fue laureado en la categoría Salud en el 2005 por el Tisch Museum of Innovation, San José, California. Y recientemente, en el 2015, recibió la condecoración con la Orden Caballero de la Legión de Honor, que es la más conocida e importante de las distinciones francesas y que se concede a hombres y mujeres por méritos extraordinarios. Nació en La Habana el 25 de junio de 1953. Bueno, hemos logrado que por su cumpleaños y por el distanciamiento social nos permitan hoy estar sin la protección del nasobuco. Tenemos una distancia, más de 1,5 metros de distancia. Permítame saludarlo con el abrazo que le manda el presidente, por lo que veo en el tuit de hace unas horas, 7 horas ya. Abrazo en su cumpleaños al doctor Vicente Vélez. Hoy Cuba lo reconoce como uno de los padres de Soberana 02 y antes lo fue de la vacuna de antígeno sintético contra el Haemophilus influenzae tipo B. Gracias y felicidades. Cuba es ciencia. Bueno, Vélez, tenemos la obligación de hablar de una historia de vida larga en muy poco tiempo. Sí. Voy a empezar quizás por lo menos trascendente, pero no deja de ser interesante. Me imagino que muchas veces escribieron Pérez en lugar de Vélez en sus papeles. Sí, muchas veces. Este apellido es rarísimo. ¿De dónde viene? Es un apellido que viene de Lugo, España. Mi padre nació en Lugo, vino para Cuba cuando tenía alrededor de 1 año. Se trasladó con toda la familia como en los años 20 del siglo pasado, como muchos españoles de aquella época. Y bueno, se establecieron en La Habana y bueno, aquí fundó después una familia con una cubana. Veamos siempre la atención de que usted ha hablado siempre de su origen muy humilde. Y yo me ubicaba, bueno, en el campo, en qué provincia, y de repente me dice Centro Habana. Sí, pero, ¿por qué? ¿Cuál era el trabajo de ese gallego en Cuba, su esposa? Sí, Arlene, si me permites, sí, cómo no. Yo quiero decir una cosa antes. Hoy he recibido muchas muestras muchas felicitaciones, muchas muestras de cariño.
Ha sido un día muy emocionante. Yo quisiera públicamente agradecerle a todos los que me han enviado. Lamentablemente no les puedo responder a todas las personas que me han felicitado y me han dado sus muestras de cariño, de agradecimiento. Realmente yo le comentaba que iba a ser difícil que yo llegara a la mesa redonda entero, porque realmente ha sido un día de muchas emociones y quisiera agradecerlo. Sí, con respecto a mi familia, realmente una familia humilde de Centro Habana. Mi padre un obrero, mi madre, bueno, una ama de casa, la hija de una de las tantas familias campesinas de la ciudad de Alquizar, del municipio de Alquizar, que se muda a La Habana, se casa con mi papá, y bueno, fundan una familia pobre que vivía de un salario muy pequeño ¿Este es usted? De mi padre. Ese soy yo. Es una lástima no volver a poder empezar así. Pero ya se parece al hombre que es hoy. Sí, no, ahí lo que yo me siento, usted sabe que para los abuelos lo más importante es parecerse a sus nietos. Ahora yo tengo un nieto exactamente de esa misma edad. Y yo le digo, mira cómo nos parecemos, y ese es el gran orgullo que tienen los abuelos, a mi nieto Alejandro. Bueno, realmente esta familia, bueno, como te decía, es una familia muy humilde, que viven del salario. Yo nazco prácticamente, bueno, en una clínica, y después paso toda mi infancia en un pasaje de Centro Habana, en la calle Salud. Un interior, como se le llama también, ¿no? Sí, es un pasaje que atraviesa, entre dos calles, Salud y Jesús Peregrino. Allí pasé toda mi infancia, 5 años cuando triunfa la revolución, y por lo tanto, bueno, vivo esos primeros años fuertes, por así decirlo, de la revolución, que marcan mucho a un niño. ¿Este es el niño del año 59? ¿O un poquito más? No, un poquito después. Usted nace exactamente en el año 53 y un mes y un día antes del Moncada, ¿no? Un mes y un día, se puede decir casi que nací con el Moncada. Exacto. O sea que los sueños de una persona como yo justamente empezaron a forjarse con el asalto a Moncada. Y bueno, realmente, como decía, una familia muy humilde. Eso es algo de lo que la vida con los años me ha hecho reflexionar y valorar en otra dimensión. Yo decía que de todos los niños de nuestro barrio, todos pudieron estudiar en la primaria. Algunos pudimos estudiar en la secundaria y solamente 3 estudiamos en la universidad, a pesar de que oportunidades había muchas. ¿Por qué? Porque, bueno, evidentemente el entorno social también es un elemento que la revolución no pudo eliminar de un solo plumazo, ¿no? Y bueno, realmente llevó años. Ahora uno ve a una familia que todos los hijos estudian en la universidad y lo ve como algo normal. En el Centro Habana de los años 60 del siglo pasado, al inicio de la revolución, bueno, socialmente, indiscutiblemente que era un lugar desfavorecido, y un lugar que necesitaba que pasaran años de esfuerzo de la revolución para realmente llegáramos a lo que es hoy. Ese niño, yo quería volver a la foto del niño porque tiene aproximadamente 8 años, ¿no? Ahí fue cuando inventó un laboratorio en la casa. Un poquito después. ¿Siempre tuvo el sueño de ser químico? No, a ver, de aquella época recuerdo la curiosidad. Si me vas a preguntar qué es lo más que así me llama, es la curiosidad, una curiosidad infinita. No había un juguete que no rompiera, porque recuerdo que aquellos juguetes chinos que venían con unas muequitas así, no había un juguete que yo no abriera, porque me interesaba mucho ver qué había dentro del juguete. Cómo caminaba, cómo era que aquel motorcito funcionaba, y de esa curiosidad infinita fue un poco lo que quizás un poco prematura, ¿no? Porque bueno, todos los jóvenes, todos los niños tienen curiosidad, pero quizás empezó un poco antes y fue lo que me fue motivando a saber, a buscar, a ver, a entender y a leer y a tratar de entender el mundo, ¿no? Pues en definitiva, los que nos dedicamos a la ciencia, esa curiosidad se transforma en una pasión por entender el mundo en que uno vive. Yo digo lo del laboratorio porque a lo largo de su vida los laboratorios tienen una significación, tanto que su hija lo dijo el Día de los Padres, de que conozco, que tengo uso de razón, veo a mi padre en un laboratorio. Pero
por ahí he escuchado una anécdota de que casi le da, coge candela a aquella casa del pasaje de Centro Habana por un laboratorio que se inventó. Sí, sí, a ver, siempre me gustaban hacer experimentos de todos tipos, experimentos, mezclar sustancias y ver que cambiaba, que aquello cambiaba, esa magia de la química, de algo nuevo que se genera simplemente por la mezcla, por la reacción. Entonces, eso fue algo que me apasionó mucho siempre desde joven, desde pequeño. Estamos hablando primer año de secundaria, o sea, 10 años. Ahí los laboratorios en aquella época, todavía en las secundarias, eran laboratorios donde prácticamente no se hacía ningún experimento, la química era teórica y yo necesitaba ver la química, necesitaba ver esa magia. Y por lo tanto, bueno, después de una lucha muy grande que nos llevaría la hora completa a explicarla, logré convencer a la escuela para que me diera una carta, a Insume para que me vendiera una cristalería. Allá es la revolución. Sí, a mis padres para que sacaran 10 pesos del poco dinero que tenían, para que entonces me vendieran una caja de cristalería que yo había cuidadosamente seleccionado, lo mínimo que me hacía falta para llevármela y armar un laboratorio en la casa. Y armé ese laboratorio. Pero bueno, un niño de 10 años tiene curiosidad. Yo siempre fui una gente intrépida. Eso es otra de mis características. O sea, siempre fui una gente intrépida, decidida. Recuerdo un experimento que quería hacer, extraer aceite de rosas. Copio el experimento de una enciclopedia. Me voy para la casa, busco los pétalos de rosa, busco alcohol de 90 que había de la farmacia. Preparo todo aquello. Decía calentar a ebullición los pétalos de rosa en el alcohol. Yo pongo una cápsula de porcelana, echo los pétalos de rosa, le echo alcohol, pongo un mechero debajo y lo enciendo. Y esa fue mi primera comprensión de qué era lo que pasaba. Pues bueno, aquello por supuesto cogió fuego y bueno, los trabajos que pasé para apagarlo sin que me clausuraran en el laboratorio en la casa. Que además estaba en una barbacoa. Sí, sí. Que hay que decirlo, ustedes eran 2 hermanos, ¿no? 2 hermanos, sí. Sí, mi hermano pagó siempre mis intrepideces, siempre las pagó, bueno, hermano más pequeño, siempre, bueno, cuando había algún castigo, alguna cosa, siempre él era el que más peores consecuencias tenía, y bueno, era como vivíamos, ¿no? Y como hacíamos. Recuerdo con mucho cariño todo aquello, te insisto, recuerdo mucho para mí la humildad, o sea, me formé en un ambiente humilde y eso es algo de lo cual me siento muy orgulloso. De obreros. Es una visión de la vida diferente. O sea, es una visión diferente de la vida. A un niño de Centro Habana, incluso dentro de la revolución, le era mucho más difícil triunfar en la escuela, en la secundaria, en la universidad, y tenía muchas menos recompensas. Yo recuerdo que de mis amigos, habían amigos que eran, bueno, de familias de médicos, de familias de intelectuales. Bueno, como yo he dicho públicamente, mis padres no llegaron a 6º grado ninguno de los dos, lamentablemente, a pesar de que inteligencia no les faltaba. Y yo recuerdo que a amigos míos les regalaban una bicicleta por notas más bajitas de las que yo tenía. Y bueno, yo no tuve una bicicleta. Y sin embargo, con los años he aprendido a valorar que lo que me daban mis padres por mis notas era mucho más importante que la bicicleta, porque ellos siempre estaban muy orgullosos. Ellos siempre me transmitían ese orgullo, esa honestidad limpia, ese cariño limpio. Y eso a lo mejor cuando uno es joven no lo entiende, pero cuando pasa el tiempo uno entiende el valor de todas esas cosas. Ahora, como todos los de su generación, como usted dice, se abren las puertas, por ejemplo, para estudiar en la Unión Soviética. Sí. Y usted va a un lugar tan prestigioso como el Instituto Lomonosov, ¿no? Sí. De Química. Estudié ingeniería química, son ingeniero tecnólogo químico. O sea, era la época de los perfiles estrechos. Bueno, en la Unión Soviética siempre eran estrechos. ¿Eso es malo o bueno? A ver, mi formación fue excelente porque, a ver, es una ingeniería muy fuerte. La visión, eso por ejemplo es ese es el instituto. Ese es el instituto, eso fue, debe haber sido años 70, no sé si me conocen. El de los bigotes. Con bigote. El más de, sí, el de la derecha. Detrás con bigote, sí.
A ver, una ingeniería muy fuerte que le da a uno la visión del ingeniero de resolver problemas y entender procesos, desarmar la vida en procesos y entender los procesos. Y por otra parte, mi pasión por la química se pudo completar con esa ingeniería química, ¿no? Porque realmente la química de esa institución es una química muy fuerte. Trato de imaginarme lo que es para un joven que va a entrar a un país a hablar un idioma tan complejo como el ruso, Sí. a estudiar ingeniería química. Ingeniería ya es compleja, química debe ser más compleja todavía. No puedo, no soy capaz de imaginarlo, no tengo pensamiento ingenieril, pero digo, ¿cómo le fue a Vicente Vélez en sus estudios de química? Muy, muy difícil, fue un reto muy grande, sobre todo por el idioma. El idioma, bueno, el idioma ruso para los latinos es muy complejo, fue un reto, 17 años, idioma ruso, aprenderlo, y caer de lleno en una universidad hablando todo en ruso, exámenes orales, fue realmente un reto, aunque te digo sinceramente, una de mis pasiones son los retos. Y llegó a pensar en ruso. Sí, pienso en ruso, Todavía. incluso hoy pienso en ruso, incluso hay conceptos que los tengo que los pienso en ruso. Me cuesta trabajo hablar el ruso ahora, por la poca práctica, pero en uno de los viajes, uno de los últimos viajes que hice, estuve 10 días, llegué, esto fue todavía allá en los 70, esto fue trabajando de traductores con una delegación cubana. Yo recuerdo que en los años 80 fui o sea, estuve, los años 80 no, en los años a finales de los 90, fui a Moscú, a Rusia ya en este momento, fui invitado, estuve 10 días, el primer día no entendía lo que me decía el taxista que me recibió en el aeropuerto, no tenía la capacidad de armar una frase completa, cuando la última conferencia la di en ruso, Ya. a los 8 días. Recuperó el... Sí, ¿Es posible eso? viene, se arma y es algo que está ahí. Yo quería volver a la foto anterior, este grupo, ¿no? Que es multinacional. Sí, eso es Francia. Ah, no, eso es Francia, todavía no vamos a Francia. Ahora vamos un momentico porque al regreso de Moscú, usted va para la Universidad de La Habana. Un ingeniero químico en la Universidad de La Habana. Y allí pidió otro laboratorio, pero vamos a ver cómo lo cuenta una persona que tuvo mucho que ver con el trabajo de Vélez en la Universidad de La Habana. Para mí, hablar de Vicente Vélez es un honor, ¿no? Realmente por sus características. Ya en el año 1984, que ya era doctor en ciencia, ya había realizado su doctorado, él crea el laboratorio de carbohidratos en la Facultad de Química de la Universidad de La Habana. Y ese mismo año empieza a simultanear la dirección de un laboratorio de química sintética en el Centro Nacional de Biopreparados. Hasta el año 90, en 1990, se funden ambos laboratorios y se crea el Laboratorio de Antígenos Sintéticos, que dirige él, es su líder científico y su director, hasta que ya pasa a la estructura del polo científico. Realmente el talento de Vicente, su dedicación al trabajo, esa capacidad que él tiene de aglutinar tantas personas alrededor de un proyecto, su entusiasmo, el proponerse obtener una meta y tratar de lograrlo de todas formas, la capacidad que tiene también de sortear todos los obstáculos, pero indiscutiblemente lo que constituye un hito en la trayectoria de Vicente, yo creo que como persona, como científico, como investigador, y un hito en la propia química sintética, es la vacuna contra el Haemophilus influenzae tipo B. Esta vacuna es la primera vacuna en Cuba y en el mundo comercializable con un antígeno totalmente sintético. Y esa vacuna se aplica a todos nuestros niños porque forma parte actualmente de la vacuna pentavalente. Y por lo tanto todos nuestros niños en su primer año de vida reciben esa vacuna. Eso evidentemente representó para Vicente y su colectivo un gran logro. Para la Universidad de La Habana y para la Facultad de Química es un orgullo que Vicente Vélez haya sido miembro de nuestro claustro durante más de 30 años por sus condiciones excepcionales. Ella era la decana que lo recibe a usted. Sí, la decana. Y a la que usted le dijo que busque un laboratorio. No,
fue a la persona anterior a ella, a Jacques Dumont. Ella ya fue decana cuando ya tenía el laboratorio, pero me soportó y me apoyó durante casi 30 años. Vicente, prácticamente todos los textos que hablan del trabajo de Vicente destacan mucho su aporte, como pionero, como descubridor o como creador, usted y su equipo, de esa producir una vacuna por síntesis química. Si me equivoco me ayuda porque yo en ese tema no soy neófita, soy ignorante. Y pregunto yo, a mí me suena como que debería, un descubrimiento como ese en el mundo le dan premio Nobel y todas esas cosas. ¿Me equivoco? No, yo pienso que no. ¿No? ¿No lo merece? No. Pero es el primero en el mundo, dijo ella. Sí, pero a ver, es difícil que me preguntes eso y yo te diga preguntárselo a ella. Yo pienso que no, yo pienso que es un logro importante, es una de las investigaciones que llaman breakthrough en inglés, hay una palabra de las que rompen caminos. Realmente, a ver, la historia de Hémofilos es una historia muy bonita, porque bueno, yo termino Francia, después... no hablamos de eso. Usted hizo el doctorado en Francia. Sí, empiezo a trabajar en la universidad, viene la opción de una beca, era una beca de 2 años entrenamiento, pero para mí era la oportunidad de un doctorado. Y yo salí con un cuchillo, como decimos, con un cuchillo o con el machete, que es lo que más nos gusta, con el machete a luchar por un doctorado. Y bueno, realmente fue un laboratorio francés de mucho prestigio en la Universidad de Orleans, donde bueno, empecé trabajando, me gané el derecho a un doctorado a partir de trabajar muy fuerte, muy intensamente, y logré en 2 años terminar una tesis de doctorado de Estado. Doctorado de Estado. Sí. ¿Qué significa? Doctorado de Estado. En aquel momento en Francia, la educación superior francesa tenía 2 niveles. Doctorado de 3er ciclo, que le llamaban ellos, que era como el final de todos los estudios, y un doctorado superior a ese, que era un doctorado de Estado. En el intermedio de lo que es un doctor hoy, el doctor quedaría un poco en el medio, ¿no? O sea, por encima un poco del 3er ciclo, porque el 3er ciclo tenía asignaturas. Este doctorado de Estado no tenía asignatura, era simplemente una tesis, pero bueno, una tesis que se consideraba que el nivel era superior. Entonces, bueno, era la opción que yo tenía, porque yo no podía pasar curso, no tenía tiempo, no podía hacer más nada, y por lo tanto, bueno, luché, trabajé intensamente, posiblemente de los épocas de mi vida en las que he trabajado más intensamente. Yo recuerdo que descansaba un domingo cada 3 meses. Era mi meta. Porque además tenía la obligación de ir a la embajada, a la reunión del comité de base y del colectivo, y de todas esas cosas, y eso, bueno, tenía que viajar a París. Era un domingo cada 3 meses, era intensamente, de lunes a domingo. ¿Lo tuvo que hacer en tiempo récord también? Sí, porque además primero tenía limitaciones de tiempo, y además la beca era un tiempo cerrado, y por una parte, por otra parte yo extrañaba mucho, me había casado recientemente, o sea, me fui para Francia casado con mi esposa Violeta. Que también de es pocos meses, del laboratorio de la universidad. Fue química, sí, fue química. Fue mi alumna de mis primeras alumnas en la Facultad de Química. Cuando regreso de la Unión Soviética, empiezo a dar clases, y realmente yo quería, la tesis era lo que yo quería, y realmente fue un reto grande, como yo digo siempre, llegas a veces y te menosprecian por ser cubano, y no hay reto más grande para mí que me hagan eso, porque realmente... ¿Sintió eso? Sí, claro, el indio que llegó, que casi que viene con
¿cómo se llama? Con taparrabo listo para así. Entonces, realmente esos son este es el laboratorio de antígenos sintéticos de la universidad. Este es el de la Universidad de La Habana. Ya y ahí está también su esposa. Sí, Violeta. Su primera esposa, Violeta, detrás, ¿no? Está al lado mío. Al lado suyo. Mío, sí. Usted con la camisita de cuadro, digo, para quienes no encuentren este hombre de cabellera abundante en aquel momento. Sí, sí. Violeta era parte de ese equipo, ese colectivo y su historia. Sí, a ver, entonces regreso en el 84, pido este laboratorio, armo un pequeño laboratorio. Violeta se muda a... nos habíamos casado antes de yo irme. Ella estaba trabajando en el oncológico con Agustín Laje, el grupo Agustín Laje. Pide trasladarse, se traslada conmigo y fundamos este pequeño laboratorio, primero pequeño con 4 personas, que fue creciendo en la medida en la que fuimos empezando a vincularnos y a hacer cosas importantes. Este laboratorio hizo algunas cosas muy importantes. Por ejemplo, ahí hicimos el antígeno de la lepra sintético, el primer antígeno sintético de la lepra, que se utilizó en el SUMA y que permitió, entre otras cosas, declarar que la lepra dejó de ser endémica en los años, a principios de los años 90 del siglo pasado. Y por lo tanto estamos hablando de que, bueno, siempre con una vocación de hacer una química que tuviera que ver con la inmunología, con la biología. Y por lo tanto se le cambia el nombre al laboratorio de carbohidratos por laboratorio de antígenos sintéticos. Y ahí iniciamos la gran batalla por la vacuna de Hemófilos influenza, porque muy motivados por los logros de Conchita del Instituto Finlay de los años 80 con la vacuna antimeningocóxica, la bacteria que quedaba, que tenía un impacto importante en la meningitis y la neumonía, era el Hemófilos influenza tipo B. Y las primeras vacunas que salen, que son las primeras vacunas llamadas conjugadas de la historia, o sea, que son vacunas químicas, donde la reacción química para conjugar ese antígeno y unirlo a otra cosa juega un papel muy importante, son vacunas que salieron a precios inalcanzables por países como Cuba. Estamos hablando de una vacuna que salía a 30 y tantos, $40 por dosis, hacía falta 4 dosis para la Cuba del periodo especial. Y por lo tanto nosotros, bueno, decidimos, bueno, como siempre los cubanos, como decía Máximo Gómez, o nos quedamos cortos, nos pasamos, nosotros decíamos que teníamos que pasarnos y que no íbamos a usar la bacteria para que produjera el antígeno, sino que lo íbamos a construir químicamente, o sea, lo íbamos a construir completamente. Y por eso le digo que en términos científicos se sabía cómo construir antígenos en las revistas científicas, incluso en algunas patentes. Pero de ahí a hacer una vacuna de verdad, armando un proceso productivo, demostrar que eso funcionaba, o sea, eso fue todo un reto. Y ese fue el reto que logramos. ¿Ese es el que lleva el premio de la OMPI? Eso es lo que lleva el premio de la OMPI, recibió el premio el Tex Museum de San José, California. Fue una colaboración con el profesor René Roy de la Universidad de Ottawa, en aquel momento de Canadá. Y bueno, fue una publicación en la revista Science, fue considerada un logro importante de las ciencias, de la química sintética y en general de las ciencias. Y para que quienes están mirando piensen también en cuánto le debemos a Averes, ¿es parte de las pentavalentes? Es uno de los componentes, una de las 5 vacunas que protegen a nuestros la pentavalente, que bueno, que desde el año 2003 fue que se registró, en el año 2004 se empezó a inmunizar, y bueno, a partir de eso ya, bueno, 2 o 3 años después se introdujo en la vacuna pentavalente y hoy la reciben todos nuestros niños en la vacuna pentavalente. A mí me gusta mucho decir, primero, no me deben nada, es el deber. Segundo, es un trabajo, a mí no me gusta que se personalice nunca. Estas obras son obras de grandes colectivos siempre. Si a uno le toca capitanear un barco, el barco no es nada con un capitán. El barco con un capitán estaría a la deriva. El barco es un barco con toda la tripulación. Y realmente yo he contado con tripulaciones maravillosas a las cuales realmente le debo todo. Entonces esta vacuna, a mí siempre me gusta decirle a los jóvenes que participaron conmigo en aquella epopeya, poca gente en el mundo pueden decir, saquen una cuenta sencilla. De esa vacuna se han producido cerca de 60 millones de dosis. Cada 100.000 dosis se salva la vida de un niño.
quiere decir que hay 6.000 niños que están vivos por lo que hicimos. Y eso realmente es algo que reconforta, aunque usted no le vea la cara a ese niño, que usted no sepa quién es ese niño. Por Dios. Eso simplemente es algo que muchos de aquellos jóvenes que fueron muy jóvenes cuando participaron en aquello, recuerdo a algunos de esos jóvenes, recuerdo a Yuri, que empezó a trabajar conmigo en aquel momento. A Yuri le dijimos cuando terminó su carrera, necesitamos que no cojas vacaciones. Usted sabe lo que son las últimas vacaciones después que uno es estudiante, las últimas. Necesitamos que no cojas vacaciones. Necesitamos que a partir de mañana te incorpores porque necesitamos avanzar en toda la tecnología que necesitamos hacer de la vacuna de hemófilo influenza, que después te daremos vacaciones. Todavía no se las he podido dar y de eso hace 20 años. Y de eso hace 20 años. Todavía no he podido devolver aquellas vacaciones. Ahora, ¿cómo es? Usted hablaba de ese colectivo que estamos viendo ahí, por lo menos un grupo de ellos, y ahí está su esposa Violeta. ¿Cómo es compartir la vida y la ciencia, el laboratorio a toda hora, el desafío de hacer juntos esta historia y cuánto significa también en su vida personal? Sí, mira, bueno, con Violeta compartí más de 30 años de vida. Tengo a mis 2 hijos maravillosos, Claudia. ¿Son ellos? Esos que están ahí, David, en este momento está cursando un doctorado en España. Con Violeta, mira, hay algo que no te dije cuando nos preparamos, que te lo voy a decir ahora. Yo heredé de mis padres también una forma de ver el amor con un nivel de lealtad muy grande. Y eso yo lo tengo en los genes. Cuando yo encontré a Violeta, bueno, Violeta y yo nos casamos 3 meses después de habernos conocido. Porque es como si uno hubiera dicho, esta es mi media naranja. La fabricaron exactamente para mí. Y es como una leyenda. Yo sé que Alejandro Palmarola, uno de los biólogos que ha hablado mucho en Facebook, yo sé que quizás me critique de usar una leyenda que se ha demostrado que no tiene evidencia científica, es la leyenda de los caballitos de mar. De los caballitos de mar se decía que cuando escogen su pareja, es una pareja para toda la vida. Y que cuando se muere uno de los dos, el otro se queda al lado hasta morirse también. Y eso fue lo que yo pensé que me iba a pasar con Violeta. Pues bueno, lamentablemente la perdí. Y bueno, si vuelvo a la imagen. Es difícil pasar, pero bueno, claro. Estoy preparado para seguir. Y realmente fue muy duro vencer ese golpe. Porque además fue inesperado. Sí, fue inesperado, fue muy difícil. Pensé que iba a ser la leyenda de los caballitos de mar. Hoy puedo decir que he tenido la suerte de encontrarme una nueva compañera, Cristina. He tenido la suerte de encontrar 2 veces. De que la vida me ponga 2 veces a 2 excepcionales seres humanos al lado. Y bueno, he logrado recuperar un poco mi vida. Quizás la enseñanza más importante que puede salir de esto es que uno tiene que tener la capacidad de, por muy dolorosa que sean los golpes que le da la vida, si las motivaciones que uno tiene son suficientes para poder seguir, uno tiene que tener la capacidad de recuperarse y de seguir avanzando. Ahí lo tenemos a los dos. Ella, sí, Cristina, su actual esposa. Mi nueva compañera. Esto es un bulevar. Con mi nueva hija. Aquí mismo en La Habana, en San Rafael. Eso es aquí mismo en La Habana, sí. Esa es su 500 aniversario. Bueno, pues vamos a escuchar también los testimonios de las personas que hacen su vida junto al doctor Vicente Vélez, ese hombre que hace ¿cuántos años ya que no sale del laboratorio? Muchos, desde que tenía 10. En este frasco ruge un silencio plebeyo, como de tropas mambisas, presta salto que a degüello.
En este bulbo, humedad y amor bravío, Baraguana, bella eterno, por lágrimas de dos ríos. En este envase, democracia sin alarde, orgullo para el honesto, vergüenza para el cobarde. En esta dosis, la Virgencita de la Caridad bendice al bravo David que enfrenta al rudo Goliat. Bendice al bravo David. Mi papá es mi ídolo. Yo crecí en una familia muy feliz, una familia con mucho amor. Mis padres, los dos, trabajaban juntos haciendo vacunas y trabajaron juntos hasta que mi mamá murió en 2011. Para mí decir desde niña que mis padres hacían vacunas para los niños era algo que me daba mucho orgullo. El abuelito hace vacunas. ¿Qué vacuna? La soberana contra el COVID-19. Lo queremos mucho, así de grande. Recuerdo el día después de muchísimas emociones. Recuerdo el día que finalmente me hace una videollamada y tenía un bulbo en la mano y el bulbo decía candidato a vacunar anti-SARS-CoV-2 y no hablamos ninguno de los dos. A mí las lágrimas me corrían porque, ¿sabes? Conseguir una vacuna contra la COVID soberana. Yo creo que no hay orgullo más grande que llevar las 3 dosis en el hombro y sentirse tranquila. Qué tranquilidad haberme puesto una vacuna que sé que lideró el equipo que la hizo mi papá. Mi papá es un soñador. Mi papá, desde que yo era pequeña, me recuerdo diciéndole a mi mamá que me casaría con él, que era mi meta a seguir, mi ejemplo. Es una persona que le pone el corazón a todo lo que hace y creo que eso hace que todo el mundo lo siga y que motive a tantas personas a creer en lo mismo que él cree. Mi papá es mi ídolo. Mi relación con Vicen empezó hace 7 años. La vida coincidió con nosotros dos afortunadamente. Vivíamos en la misma cuadra y ninguno de los dos nos conocíamos. Y un día, caminando él y caminando yo, entablamos una conversación, me invitó a caminar y en esa caminata que duró 1 hora, ahí se puede decir que comenzó la relación de nosotros. Hubo mucha química, muy humano, sobre todas las cosas muy humano, y eso me enamoró me hizo que me fijara más en él, porque cuando una persona es humana, ya todo lo demás viene solo. Cuando empezó el tema de la pandemia, justamente no se me olvida que él en la casa ya tenía su cerebro maquinando, diciendo hay que trabajar en esto, hay que hacer una vacuna. Han sido días incansables, días de que se levanta a las 5:30 de la mañana, muy cansado, pero tiene su rutina de que no deja de caminar durante 1 hora de 5:30 a 6:30. Y es increíble la fortaleza que tiene y la decisión que tiene para decir me tengo que levantar. Y nosotros desde el punto de vista familiar siempre estamos con él, pendiente a que no deje de almorzar, a que viene a horas X de la noche y cómo te fue el día, cómo te sentiste en el día, apoyándolo en todo sentido, porque es una tarea que merita que toda la familia nos pongamos en función de él. Queremos mandarle una felicitación y miles de besos, porque está de cumpleaños hoy y qué más que esta entrega tan linda de historias contadas para él que se lo merece en plenitud.
Me tiene llorando a mí, así que no dudo que usted también tenga los ojos húmedos. Veres, el Día de los Padres, el presidente escogió a usted y a otros 3 científicos, a Jesús, a Yuri, a Gerardo, para rendir homenaje a los padres cubanos a través de los padres de la ciencia o de los padres de la vacuna cubana, y escogieron un lugar que es el Centro Fidel Castro, que aún no está inaugurado, en esa postal. Yo pregunto cuánto tiene que ver lo que hace Veres, ese extra que le pone a todo, ese corazón en todo, con Fidel, con su sueño, con el sueño de Fidel de que este sería un país de hombres de ciencia. Sí, mira, realmente, bueno, te lo comenté, el hijo de un matrimonio humilde, pobre, que no pudo estudiar, que no pudo llegar a 6º grado, que haya podido tener todas las oportunidades para estudiar. No es posible que eso se haga. Eso es gracias en primer lugar a la revolución, gracias a aquellos soñadores, gracias a aquellos grupos de soñadores, gracias a Fidel, gracias al Che, a Camilo, a Raúl y a todos aquellos jóvenes brillantes que le dieron a este país otra oportunidad. Yo realmente, primero me siento muy orgulloso de ser cubano. Y me siento muy orgulloso de ser cubano y cubano en la revolución. Yo tengo quizás un par de anécdotas, si es que hace tiempo te las hago, corticas. Sí, ahí está la foto de la que hablábamos. Sí, te voy a empezar por otra cosa. Yo, bueno, fui a estudiar a Francia, me mandan a estudiar idioma 2 meses, pensé que era una pérdida de tiempo, porque realmente tenía muy poco tiempo, tuve que gastar 2 meses estudiando idioma, solo, sin ningún cubano alrededor, en un ambiente relativamente hostil. Y recuerdo que termino esos 2 meses y regreso a París y voy a pasar por la embajada. Bueno, he ido a Francia, a la embajada cubana, sabe que está en la Rue de Presles, y cuando se baja del metro uno va caminando y uno va, la Rue de Presles hace una curva, y uno va caminando por esa curva. Y yo recuerdo cuando doblo la curva que veo la bandera cubana. Me tuve que sentar en el parque a llorar antes de seguir, porque esa bandera, ese orgullo que yo siento de ser cubano, es una cosa tan grande, pero tan grande, y es tan grande gracias justamente a la revolución, gracias a lo que hicieron aquellos jóvenes soñadores, gracias al camino que abrieron. Yo te quiero decir una cosa que a lo mejor no se habla mucho. Mira, hay una frase del Che en la película del Che, en la entrevista que le hace al Che, que le hacen al Che, donde el Che dice: una revolución es en primer lugar una gran obra de amor, una obra de gran amor al prójimo. Ese es otro de los sentimientos que la revolución me ha dado, el sentir que lo que uno hace es justamente, o sea, que toda esta obra inmensa es en primer lugar una obra de amor a la gente, una obra de amor a la gente. Entonces, esas dos cosas hacen sentirse a uno muy orgulloso. Bueno, que el presidente Díaz-Canel, que nuestro presidente, del cual estamos muy orgullosos, que además conocemos personalmente por haber trabajado en su época de vicepresidente con Biocuba Pharma, y conoce muy bien todo lo que hemos hecho, y que haya acompañado tanto las vacunas, y que él haya realmente... Él le puso el pie, digamos, al acelerador, ¿no? Sí, y que nos haya seleccionado para eso es realmente un gran honor. Y que además eso haya ocurrido en la casa de Fidel. Tuve la oportunidad de visitar la casa de Fidel cuando se inaugure la casa de Fidel. Bueno, no casa, pero es el Centro Fidel Castro. Centro Fidel Castro. Claro. Cuando se inaugure, yo recomiendo que todo cubano vaya a verla. Yo recuerdo que en una mesa, justo el día en que visitamos ese centro de Fidel, yo le decía justamente a Randy que al final
al final Randy me quitó el tiempo, me dejó muy poquito tiempo, como él hace siempre, me dejó muy poquito tiempo. Le dije, no me hace falta el tiempo, me hace falta nada más que un minuto para explicarte que hoy tuvimos un encuentro cercano con Fidel. Mi hija que estaba viendo la televisión dice, mi papá se volvió loco. Realmente tuvimos un encuentro cercano con Fidel, porque visitar el centro Fidel Castro es tener un encuentro cercano con esa obra, es sentirlo porque en ese centro se siente. Entonces, indiscutiblemente que es un orgullo, soy revolucionario por convicción, amo este país y amo esta revolución y pienso que es, y además lo he defendido en todos los escenarios. Una última anécdota, defiendo mi tesis de doctorado en la Universidad de Orleans. Le dedico mi tesis de doctorado a mis padres, le dedico mi tesis de doctorado a mi esposa, que estaba aquí en Cuba, le dedico mi tesis de doctorado a mi profesora, la que me enseñó, la que en la Unión Soviética me enseñó a enfrentarme a la ciencia y a la Revolución Cubana, gracias a la cual el camino de la ciencia se abrió para personas humildes como yo. Eso molestó muchísimo a uno de los jurados, que era un científico conocido, pero bueno, era una persona de derecha que no entendía eso y que estuvo más de una hora haciéndome preguntas, tratando justamente de desvalorizar la tesis. No me arrepiento de haberlo hecho. Sí tengo que enfrentar 10 horas de preguntas de nuevo, porque eso... ¿Considera que no se puede hacer una dedicatoria política, digamos, declarar un afecto de esa naturaleza? El problema es que para esas personas tienen que entender que justamente si personas sencillas como yo se pudieron convertir en científicos es gracias a la revolución. Y eso no es posible negarlo. Fíjese, yo me he salido de Facebook porque tengo ciertas inconformidades con cómo opera en algunas personas el odio, pero unos amigos me han mandado el post que publicó Dagmar García, que si usted es padre y es madre también de Soberana 02, dice, hoy es el cumpleaños de un hombre excepcional, Vicente Vélez, científico cubanísimo, formador de generaciones, creador de al menos 3 vacunas preventivas. No conozco a ningún otro científico cubano y habrá que buscar con lupa en otros lugares que haya logrado hacer 3 vacunas o con sus manos o con su intelecto. La vacuna conjugada HIV contra el hemofilios influenza de tipo B, la vacuna conjugada quimio bio contra los neumococos, ya en fase final de desarrollo, y ahora nuestra querida y desveladora Soberana. Hombre de una capacidad integradora increíble, nos enseña a buscar la diana constantemente cuando nuestras mentes de científicos se expanden. Pase usted un buen día hoy, tómese su bucanero, no tengo para brindarle, y descanse, que usted vino a este mundo a hacer el bien por los demás y lo necesitamos muchos años más. Ha sido una tremenda oportunidad haberlo conocido y trabajar a su lado. Vamos a ver qué más dijo Dagmar y qué más dijo el equipo, que ahora mismo, bueno, ahí está Yuri también. Espero que haya dado también algunas declaraciones para esta mesa redonda. Hace 22 años. Estaba yo en el 4º año de la carrera y el profe se acercó a mí para un poco trabajar en el laboratorio, digamos que me captó. Y ahí empecé a trabajar con él como tutor, como profesor. Y bueno, ahí pasé todo mi 5º año, hice mi tesis de diploma en su laboratorio, que era en la Universidad de La Habana, Laboratorio de Antígenos Sintéticos de la Facultad de Química de la Universidad de La Habana. Y bueno, a partir de ahí empecé a trabajar con él. Mi primer contacto con Vicente fue probablemente en noviembre del año 2008 y me cautivó la primera conversación con él. O sea, la forma en la que él me hizo ver la oportunidad que me estaba dando el país de vincularme a un proyecto de ese nivel de humanismo. Yo había hecho mucha ciencia antes, pero no vinculada propiamente a un proyecto de desarrollo de una vacuna para salvar vidas de niños. Y quedé cautivada con la primera conversación con Vicente. A partir de ese momento dije, yo voy a responder a este llamado, me quedo en esta institución, me vinculo profesionalmente a estos proyectos. Y bueno, ya de eso hace unos cuantos años. El profe Vicente es una persona que todos los días viene a trabajar
como si fuera el día más importante. O sea, ese día se decide todo. O sea, él tiene la capacidad de cada día trabajar o venir a trabajar y darlo todo porque ese día se decide todo. Y eso lo aprendí de él. Tiene además, hay una anécdota que incluso ocurrió antes que yo entrara a trabajar con él. Y es que por una situación del laboratorio hacía falta derrumbar un muro para hacer un grupo de cosas, construcciones y reparaciones que hacía falta. Y el muro, y un buen día cogió un martillo y tumbó el muro. O sea, ese es él, o sea, ese gráficamente es él, o sea, él derrumba lo que sea necesario derrumbar sobre la base de realmente de construir, porque es un gran constructor de resultados, de ideas. Con él he aprendido también como científica a buscar el foco de la investigación. O sea, Vicente, durante todos estos años, los científicos que nos hemos formado a su lado, hemos aprendido que hay que hacer los experimentos que hacen falta para lograr que un candidato vacunal se mueva rápido de una fase a otra. Los científicos tendemos a querer hacer muchos experimentos y hacernos muchas preguntas. Y Vicente todo el tiempo nos lleva por el camino de cuál es la pregunta que hace falta responder. Y después que tengas esta respuesta, si no es necesaria, no vuelvas atrás a hacerte más preguntas, hazte una pregunta hacia adelante. Y eso realmente ha hecho que los candidatos vacunales que hemos desarrollado en los últimos años en el país hayan logrado avanzar satisfactoriamente. Vicente es un científico extremadamente reconocido internacionalmente. O sea, yo he tenido la posibilidad de viajar con él y es un suceso a donde llega. O sea, es un suceso que en el mundo de la ciencia eso se ve menos, pero realmente lo es porque él representa un ejemplo y un símbolo dentro del campo de la vaccinología y de la parte de carbohidratos y de síntesis de carbohidratos. De, como dice la gente, de tirarse fotos, de tener una opinión técnica, o sea, realmente es algo impresionante. Soberana ha sido nuestra máxima motivación en los últimos meses. Hemos trabajado muchísimo. Vicente se ha consagrado, a pesar de situaciones de salud que ha tenido en el último periodo de tiempo, se ha consagrado mucho a esta investigación y él siempre nos dice que le quedan 2 años para jubilarse. Nosotros estamos esperando que sean más de 2 años todavía los que él pueda estar a nuestro lado guiándonos y conduciéndonos científicamente. Él lo sabe, que yo a él lo admiro y lo quiero como un padre y quiero que de alguna manera él también tiene esa relación conmigo. Volvemos al momento ese en que el presidente va y le dice a la comunidad científica hace falta una vacuna que nos dé soberanía. Sí. Y Vicente llega a su equipo, paran el proceso de la vacuna contra el neumococo, ¿no? Es el que está detenido. Sí, a ver, sí. Y esto, perdón, pero esto ocurre, lo mencionaba Dagmar, y me gustaría detenerme, con una enfermedad suya por medio. Sí, a ver, mira, a mí, yo soy una gente muy transparente. A mí yo digo las cosas que son, las digo como son, en el momento que sea. A finales del 2019 me diagnostican cáncer. Para cualquier persona que le diagnostiquen una forma de cáncer, además una forma aparentemente agresiva en un momento determinado, es un golpe duro. Yo realmente estaba muy deprimido a finales del 2019, cuando aparece la pandemia. Los meses iniciales, a pesar del llamado del presidente para que trabajáramos, buscamos opciones con lo que teníamos en la mano. O sea, elaboramos un proyecto con Bamengo BC y la estimulación de la inmunidad innata que nos permitió ponernos en contacto con la gente y la necesidad que la gente tenía que se hiciera una vacuna. Y a partir de ahí, bueno, fuimos avanzando. Y esos meses fueron difíciles por el tratamiento, o sea, físicamente... Quimio, radio. Radioterapia en esos meses, que me desgastaron físicamente. Y realmente, salimos de ahí a preparar unas vacunas como científicos, porque además como la pandemia iba en decline, pensamos, bueno, se resolvió el problema en Cuba. No vamos a tener un gran reto. Y esa es un poco la idea estamos hablando de abril, inicios de mayo del año 2020. Sin embargo, cuando el presidente nos convoca, traigan los proyectos que tienen, vamos a ver los proyectos de vacuna, nosotros teníamos nuestro proyecto.
teníamos nuestro proyecto. Aquel 19 de mayo marcó un hito porque llegamos con nuestros proyectos, yo le presento los proyectos al presidente, él estaba muy satisfecho con lo que le presentamos. Mira, como diciendo, están trabajando, están haciendo cosas, y sin embargo sus palabras con las que él dijo, necesitamos soberanía, aunque otros lleguen primero, tenemos que tener soberanía en la vacuna. Él estaría muy satisfecho y yo no. Yo salí de allí como hace falta, los científicos tenemos que tener esa capacidad, o sea, tenemos que tener la capacidad de criticar lo que hacemos, porque además lo que hacemos no es perfecto. Entonces, salimos de allí con aquellos proyectos, salimos Yuri, Dama, la doctora María Eugenia del IPK, que ha trabajado siempre con nosotros, no recuerdo si había alguien más, en el mismo patio de neurociencia, le digo, estamos, no voy a decir la palabra que les dije, estamos bobeando. Esto que estamos construyendo nosotros no es lo que el país necesita. El país necesita otra cosa, necesita de nosotros otra cosa. Y a partir de ahí, bueno, salimos y yo pienso que en tres días de no dormir, de trabajar intensamente, diseñamos lo que son las soberanas hoy. O sea, lo que son las soberanas hoy, por supuesto con mucha colaboración, tenemos colaboración con Francia. Y la noticia llegó un 13 de agosto. Fue calculado, se me acabó el tiempo, me están haciendo señas, pero fue calculado que el 13 de agosto era que iban a tener el resultado, ¿o fue ese encuentro cercano? No, trabajamos aceleradamente, y cuando vimos que íbamos a poder empezar el 13 de agosto, entonces aceleramos. No fue calculado, o sea, estamos trabajando y avanzando. Eso que Claudia, mi hija, habló, eso ocurrió a mediados de julio. Teníamos los bulbos, inyectándolos en animales, viendo qué pasaba, pero eso no estaba calculado para esa fecha. Pero cuando vimos que era posible, dijimos, hay que acelerar y apretar el paso. Bueno, y ahí está Soberana, que da todas las respuestas, yo no hago más preguntas, el equipo completo aquí quiere felicitarlo por su cumpleaños, y nosotros también hay un regalo por ahí para usted, libros y una jarra de la mesa redonda, y es poco lo que podamos darle. Muchas gracias. Muchas gracias por esta oportunidad. Y un cake que trae Randy. Un cake cerradito para que lo coma con su familia. Habrá tiempo para preguntarle si nos puede adelantar en cuánto será que llegue la eficacia de la Soberana. ¿Cuándo o cuánto? No, ¿cuánto? ¿Cuánto? Mire, dijimos un pronóstico, entre 85 y 95. Ok. Ese es el pronóstico, pero realmente en cualquiera en ese rango será un palazo. Es una vacuna que va a tener un impacto importante. Una vacuna maravillosa con un nombre extraordinario. Gracias, Vélez, por la oportunidad. Gracias y felicidades. Nos vamos con otro álbum, si da tiempo. Y felicidades por su 68. Con salud, por favor.